soy Ruth Capriles, soy historiadora, politóloga, no soy abogado, pero trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica. El instituto siempre se ha caracterizado por hacer investigaciones muy pertinentes a la realidad social nacional y contemporánea. La línea de niños y adolescentes, la línea de delito económico, la línea de violencia, son líneas de investigación dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas que están inmersas en las necesidades presentes de Venezuela y de la realidad social, política y jurídica venezolana. Pero en este momento, que parece paradójico, en este momento tan convulsivo de nuestra historia, dos profesores hemos como que coincidido en volver nuestro interés hacia la historia del derecho en Venezuela. La historia justamente nos enseña qué es lo que se está repitiendo, por qué se está repitiendo y cómo podemos manejarlo. El profesor Rafael Bernard, que es profesor de Historia del Derecho en la escuela, y yo nos hemos unido de alguna manera para crear una especie de núcleo, de área o de línea de investigación hacia la importancia de la historia del derecho en la juridicidad presente. Me fui en la investigación en la que estoy inmersa ahora al siglo XVIII, tratando de escaparme del siglo XXI. Y resultó que en el XVIII me encontré el XXI y el XX. Tratando de buscar una línea de investigación, yo me pregunté qué pasaba en el siglo XVIII cuando un indígena cometía un crimen común, un asesinato, y tratando especialmente de evitar la cuestión que sigue siendo contemporánea de si la colonia fregó el desarrollo de una región, nuestra región americana, si la colonia española había sido despiadada con respecto a los indios, o sea, toda la cuestión de la leyenda negra, si los españoles habían sido especialmente crueles. O sea, yo evité todo eso porque no entraba dentro de la pregunta qué pasaba cuando un indígena cometía un asesinato. Y cuando me di cuenta qué era lo que pasaba cuando un indígena cometía un crimen, me di cuenta que no me podía quedar solamente con los indígenas, sino tenía que ver un poco qué pasaba con las demás castas, qué pasaba cuando un negro cometía un asesinato, qué pasaba cuando un blanco cometía un asesinato. Y encontré verdaderamente cosas que me explicaron muchas cosas del presente. Encontré una categoría jurídica que funcionaba a nivel procesal penal, o sea, en causas criminales, que me permitió entender conceptos como el concepto de pueblo que usan nuestros gobiernos populistas. Esto es una categoría que se desarrolla en Castilla sobre la condición del indígena. Es la idea de que el indígena es un ser pobre, incapaz, indefenso, y esto funciona verdaderamente como una categoría jurídica que funciona a nivel procesal y que te explica a ti mucho de esta minusvalía en que todavía está el venezolano, que se siente incapaz, que se siente miserable y que se siente en necesidad de auxilio estatal todo el tiempo. Entonces, de alguna manera yo encontré la corona de Castilla y el indígena original americano funcionando en el presente. La idea de Mercal es exactamente la misma idea. La idea del Estado que tenemos nosotros aquí, que es todo proveedor, es la misma idea que tenían aquellos indígenas de la corona española. Entonces, la conclusión de esto es que la historia es importante para entender mucho de nuestros problemas actuales y que realmente la investigación histórica no es una cosa totalmente así, que no tiene nada que ver con las necesidades del presente, sino por el contrario, es una actividad que nos ayudaría a muchos a encontrar soluciones a estos fenómenos que se repiten y que de alguna manera nos están causando problemas verdaderamente de comportamiento social, de entendimiento social y de progreso económico y político. Una de las cosas que a mí me asombró de esta investigación es encontrar que existió en el siglo XVIII absoluto derecho a la defensa, cosa que es algo que asombra. O sea, ¿cómo es que aquella sociedad que se supone arbitraria y atropelladora resulta que
había creado un proceso judicial que garantizaba el derecho a la defensa. Y estoy hablando especialmente de los indígenas. Los indígenas no solamente tenían derecho a la defensa, sino eran especialmente protegidos. Por ejemplo, el indio era encontrado culpable de asesinato y a él le daban la mitad de la pena de lo que le daban a una persona blanca. Incluso al negro. Al negro lo tratan evidentemente más duro que al indígena. Pero el negro también tiene derecho a la defensa. Si el indígena tiene un protector de indios, el negro pobre tiene un protector de pobres. Y el blanco, si es pobre, tiene un protector de pobres. Y el blanco, si es rico, o si tiene medio de fortuna, tiene un defensor. Pero el proceso garantizaba el derecho a la defensa y los actores que defendían el derecho de las personas actuaban. El proceso penal lo conocía la gente lo aplicaba y la gente se defendía. Y tanto negros como indios como blancos se les oye la voz. A través de estos documentos tú oyes la voz del indio, oyes la voz del negro y oyes la voz de las castas también. Yo escogí el siglo XVIII por ser una época en donde estaba funcionando una sociedad cotidianamente. O sea, yo no estaba buscando épica, yo estaba buscando funcionamiento normal de la sociedad. Creo que hay que rescatar algo romántico de la historia, o sea, atmósfera histórica. Y en este sentido, mira, yo creo que la serie, por ejemplo, que hizo la televisión española sobre la reina Isabel es muy interesante también para nosotros. Y yo creo que nosotros también tenemos que rescatar a Castilla, porque Castilla está también dentro de nosotros. Y tenemos que rescatar también la costumbre indígena, porque eso también está dentro de nosotros. La juridicidad que se forma en América es un proceso similar a la juridicidad que se había estado formando en Castilla desde el siglo XIII, XII. Esto sería una contribución también incluso para el sentimiento nacional. Mucho de lo que nos está sucediendo es un poco resentimiento de haber sido subyugados durante siglos. Yo creo que conviene también entender esto, no para estar reviviendo el trauma continuamente y pretendiendo todo el tiempo estar deshaciéndonos de algún yugo colonial que quedó muy atrás, pues. Ya no somos colonia, entonces de alguna manera lo que tenemos es que ir adelante. Bueno, yo creo que esto es casi que una apología de la historia, pero verdaderamente creo que puede ser un aporte a estos momentos de conflicto y de angustia por los que estamos pasando.